Ya. En esta ayudantía vamos a ver cadenas de Markov en tiempo continuo para colas finitas y vamos a ver ya después colas infinitas con cadenas de Markov con un servidor, S servidores e infinitos servidores. El objetivo de esta ayudantía, o sea, es que prepararlos para el control 3 que viene la próxima semana. Y lo ideal es que se estudie bien este tema porque aparte de que no es muy difícil, se parece mucho a la materia anterior. Entonces, como que al menos tienen una- un plus o una ayuda de que no tienen que aprender algo de cero. Ya comencemos y leamos el ejemplo. La empresa Códigos se dedica a la resolución de problemas de optimización. Para esto cuenta con dos supercomputadoras, las cuales son capaces de resolver modelos con gran rapidez. La supercomputadora A se demora un tiempo exponencial de media hora en resolver un problema. Ahí están dando la media, no la tasa. ¿Ya? Importante notar. Mientras que la supercomputadora B se demora un tiempo exponencial de media una hora en resolver un problema. Los modelos de optimización llegan a la empresa de acuerdo con un proceso de Poisson de tasa un problema por. En caso de que ambas supercomputadoras, perdón, en caso de que ambas computadoras estén resolviendo problemas, el siguiente modelo que llega queda en espera hasta que se desocupe alguna de las computadoras. Considere que solo puede haber un modelo en espera, así que en caso de llegar otro modelo es despachado a otra empresa. En caso de que ambas supercomputadoras estén desocupadas y llegue un modelo, la supercomputadora B lo resuelve. Para esta situación se utiliza la siguiente cadena Markov en tiempo continuo, donde A representa, bueno, aquí estamos viendo esta cadena Markov, y dice donde A representa que solo el computador A está siendo usado, que solo el computador B está siendo usado, y 0, 2 y 3 la cantidad de supercomputadores siendo usados en un instante T. Ya eso de las cantidades de computadoras siendo usadas en un instante T está mal, ¿verdad? No es la cantidad de computadores usadas, sino que es la cantidad de problemas. Este es un ejemplo en el que van llegando como problemas de optimización y los computadores lo tienen que resolver. Entonces, tenemos dos computadoras, A y B. Podríamos no tener problema en el sistema, que sería cero, y solamente la computadora B está resolviendo un problema, que las dos computadoras estén resolviendo un problema, o que A también esté resolviendo un problema. Pero también tenemos el caso de que hayan tres, pero ese tres no significa que hayan tres computadoras resolviendo un problema, porque en verdad tenemos dos computadores. Se refiere a que hay tres problemas en el sistema. En verdad esto es como, está como mal definido aquí, me di cuenta el estado de cada nodo. Significa más bien en qué, cuántos problemas se están resolviendo y en qué computadora. Es decir, aquí no hay problemas que se están resolviendo, acá hay uno que está solo en B, acá hay dos problemas resolviéndose, que implicaría que están en A y en B, y acá hay tres problemas en el sistema. Em, y acá está el A cuando solamente se está resolviendo nada. Ya, yo dejé la matriz definida antes, la voy a explicar, pero la dejé antes porque esta ayudante igual tiene como harto código, entonces prefiero eh, como no perder tiempo en escribir la matriz desde cero, pero la voy a explicar. Ya, entonces tenemos cinco estados y la matriz, perdón, y partimos desde el cero a la A, el B, el 2 y el 3. Vamos a seguir ese orden. Entonces la primera fila va a ser el estado cero y eso va a hacer que va a significar que tenemos que representar las tasas en esta matriz de intensidades. Esta matriz de intensidades siempre se representan perdón, se van escribiendo las tasas de ir de un estado a otro. Por ejemplo, esta fila representa el estado cero y el estado cero en la segunda columna representa la tasa de ir desde el estado cero al estado A. Como podemos ver aquí, no hay un, un, un eje que conecte al 0 y al A, no hay una dirección. Entonces, solamente tenemos de ir de 0 a B, que es la que se llena, se le pone un valor 1. Al resto se le pone 0. Pero a aquella coordenada que está en la diagonal, a todas aquellas coordenadas que están en la diagonal, y se lo habrán explicado en la clase, todas estas deben ser em, un número negativo que haga que la suma de todos los valores que no están en la diagonal se haga 0. Por ejemplo, aquí tenemos solo un valor que no está en la diagonal, que es 1. Entonces, para que la suma entre el número de la diagonal y todos los valores que no están en la diagonal sea 0, tenemos que poner un menos 1. Ahora vamos para el estado A.
que es el de estar solamente utilizando que hay un problema resolviéndose en la computadora A. Y podemos ir desde A a 0 con tasa 2 porque dice que A resuelve los problemas, se demora un tiempo exponencial de media hora resolver un problema. Entonces, ¿cuántos problemas resuelve por hora? Resuelve 2. Esa es la tasa de, de la que A pasa de un estado A a un estado 0. Entonces, es importante que aquí van las tasas, ¿ya? No van las medias. Aquí están dando las medias y tenemos que poner las tasas. Eso es súper importante, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos la tasa de ir desde A hasta el estado 2 que está representada acá, que es un 1. Y para que la suma de los estados que están en la diagonal nos dé 3, tenemos que poner, o sea, 2 más 1 que es 3, tenemos que poner un menos 3 en la diagonal. Entonces, eso siempre se hace. Y bueno, y aquí tenemos para el estado B, para el estado 2 y para el estado 3. ¿Se entiende lo que hice? Sí, y todo claro. Ya, qué bueno. Entonces ya aquí definí la matriz y recordar que se define como una regla NumPy. Y si le pasa una lista de listas, eso es un error común y que varios me preguntaron por qué no les corría. Y es porque se les pasa una lista de listas. Entonces, para que se haga una matriz o una regla NumPy, tienen que poner una lista de listas que contenga la primera fila, la segunda fila, la tercera fila y así. Entonces, al final, todas esas listas que componen las filas están dentro de una lista que se ve en rojito en el código. Las listas que están adentro se ven como con corchetes naranjas. Ya, corremos esto, aunque eso puede diferir dependiendo del tema que estén usando. En mi tema me lo ponen así, en mi configuración de color. Ya, continuemos, dice, ahora como observamos, existe una única clase recurrente y la cantidad de estados es finita. Luego existe la distribución estacionaria pi, dada por el sistema de ecuaciones pi por q es igual a 0 y la sumatoria de todos los pi es igual a 1. Matricialmente podemos reemplazar la última columna de q por unos formando la matriz K y para incluir la restricción de que la sumatoria de los pi tiene que ser igual a 1, vamos a multiplicar, vamos a decir que pi es igual a un vector fila de puro cero, y en la última posición vamos a poner un 1, y en la matriz K, al invertirla, le vamos a reemplazar, antes de invertirla, le vamos a reemplazar la última columna por 1. Ya, pues. Entonces, definamos la función para calcular las probabilidades estacionarias, y es súper parecida a la que hicimos en el control anterior. Para definir una función, tenemos que escribir def, luego el nombre de la función, que se va a llamar estacionarias, y vamos a llamar a la matriz, eh, o sea, vamos a tener un parámetro que sea la matriz a la cual le queremos calcular las probabilidades estacionarias. Le voy a poner Q, al igual que acá, pero no se deben confundir con que no es la misma matriz, sino que yo estoy definiendo esa matriz Q dentro de la función, entonces como que no tiene nada que ver hasta que yo invoque a la función. Entonces, aquí tenemos que definir primero cuántas filas o columnas tiene la matriz. Y aquí le queremos calcular la cantidad de filas y la cantidad de columnas a la matriz Q. Bueno, de hecho puedo escribir numpy.shapeQ por acá afuera y van a ver que devuelve las filas en la primera posición y las columnas en la segunda posición. Entonces es una matriz de 5 por 5, por eso es que le devuelve 5 filas, 5 columnas. Entonces yo también podría borrar este 6 y decir que es numpy.shape, que la cantidad de filas es igual a numpy.shape de q en la posición 0. Y de hecho, si aquí yo escribiera la posición 0, me volvería solamente un 5. Y si lo escribiera en la posición 1, me volvería solamente un 5. Si lo escribiera en la posición 2, no existe, así que me va a tirar un error. Ya, porque es un error de índice. Entonces, se puede igualar de las dos formas. Lo voy a dejar como lo había escrito, pero prefería explicarles eso. Ya, entonces ahora voy a decir que K, simplemente como para que no se mezclen las cosas y sea como más parecido a como apareció en el inicio, voy a decir que K es igual a la matriz Q, pero en verdad sigo operando con la matriz Q. Entonces ahora acá le quiero calcular la inversa y voy a decir que K, la inversa de K, va a ser a numpy.linear álgebra de la inversa.
¿Y la inversa de qué? La inversa de acá, aunque podría ser con Q, ¿ya? Em, ya, pues, entonces calculamos la inversa de acá y esa va a ser K inversa. Eso no lo voy a correr aún, sino que voy a seguir escribiendo, porque luego de calcular la inversa tengo que reemplazar la última fila de esa matriz por unos. Entonces, para poder intersectar la, el vector fila, perdón, la sumatoria de que los pi dan igual a uno con la inversa de Q, ¿ya? Entonces, ahora eh, voy a decir que, perdón, este paso se hacía antes. Primero, me equivoqué. Primero, tengo que seleccionar la última columna de la matriz Q y llenarla por unos. Esa última columna la voy a llenar por unos. Y después la voy a invertir, porque si la tratara de invertir así como así, no me daría el resultado que quiero, como para poder resolver el sistema de cosas. Primero repito, primero reemplazo la última columna por unos, luego le calculo la inversa, que sería calcular la inversa K menos 1, y luego de eso voy a multiplicarla por el vector fila 0001 para que me devuelva el, las probabilidades estacionarias. Entonces yo voy a decir K en todas las filas, seleccioname la última columna y esa columna quiero que sean puros 1. Entonces de hecho aquí le podría poner print K y si yo llamara al tiro a estacionarias de Q, me debería imprimir el K. A ver, en estacionarios. Ah, o correrlo primero. Ya está. Bueno, ahí pueden ver que calculó em, K. Calculó K y le llenó perdón, calculó Q y le llenó la última columna por unos. Ya, ahora quiero imprimir K una vez que ya se invirtió la matriz. Sí, ahí me aparece la inversa, ya, pero eso no es un paso que ustedes deban hacer. Yo solamente lo hago para mostrar. Ya. Entonces ahora eh, quiero decir em, que multiplicar este vector pi de puro 0001 por la inversa de k. Y ya tengo calculada la inversa de k. Entonces, ¿qué significa que yo multiplique esta matriz inversa de k? Que la voy a imprimir. ¿Qué significa que yo la multipliqué por un vector fila de puros ceros y un 1? Significa que voy a tener ese vector y cada fila la voy a multiplicar. Perdón, cada elemento lo voy a multiplicar por un cero, por un cero, por un cero, por un cero, y el último lo voy a multiplicar por un uno. Y ese va a ser el primer elemento. Y después pues voy a tener puro cero y el último por un uno. Entonces al final me va a retornar esta última fila. Entonces no hay para qué calcular una multiplicación de matrices en este caso, sino que basta con re- eh, retornar eh, la última fila de K. Entonces aquí voy a escribir, mejor voy a ponerle pi e igual a kinf de, le voy a decir que en la última fila todas las columnas. Y quiero que me retorne pi. Entonces, ahí me retornó. Tengo que comentar ese, ese print. Y ahí, si se fijan, es la última fila de la matriz inversa de K. De hecho, voy a imprimir la inversa de K nuevamente para que podamos compararlo. Es la última fila. Entonces, yo le dije con este menos uno, le dije, seleccioname la última fila, y con este dos puntos le dije todas las columnas. Entonces me está retornando este vector fila que es el de las probabilidades estacionarias. Eso es equivalente a multiplicar este vector de puro 0 y un 1 por la matriz inversa de K. De hecho, podría decir que pi es igual a numpy.matmul. Esto es un paso adicional nomás que estoy haciendo como para que les quede claro. 0.001, coma, K inf. Y veamos qué nos retorna. Y retornó lo mismo. ¿Ven? De hecho, si lo comento, da exactamente lo mismo. Ya, voy a eh, comentar eso. Era solamente para dejarles claro que por qué estaba seleccionando la última fila. Es porque es equivalente. En este caso, en este caso.
Ya, entonces ahora dice, podemos usar ahora la distribución estacionaria para determinar algunas medidas de desempeño y nos están pidiendo la utilización de cada servidor. Aquí aparece en el comentario. Dice servidor A. Ya, vamos a calcular la utilización del servidor A. Le voy a poner ut A. Ya. Esa utilización es la suma de que en el estado, no, en la probabilidad estacionaria, se esté, ¿cómo se llama? Se estén utilizando el servidor A. Entonces tenemos que ver cuándo se está utilizando el servidor A. Entonces, habíamos mencionado que el servidor A, o sea, estos estados significa como cuándo se están utilizando los computadores, pero a la vez es cuántos procesos, cuántos problemas hay en el sistema. Entonces, aquí podemos ver que aquí en este estado B solamente se está utilizando B, pero cuando voy al estado 2 se está utilizando B y A. Y cuando estoy a 3, o sea, voy al estado 3 se está utilizando B, A y hay un problema en espera. Y por eso es que no se pone un cuarto, porque mencionaba en el enunciado de que cuando llegaba otro problema, se despachaba a otra empresa. Ahí dice, considere que solo puede haber un modelo en espera. Así, en caso de llegar otro modelo, es despachado a otra empresa. Entonces, por eso es que no tenemos un cuarto estado, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuándo está siendo utilizado A entonces? Cuando estamos en el estado A, obviamente, cuando estamos en el estado 2 y cuando estamos en el estado 3. ¿Y cuándo está siendo utilizado B? Cuando estamos en B, en 2 y en 3. Entonces, vamos a escribir las utilizaciones de cada uno. Ahora, para poder calcular las utilizaciones voy a igualar lo que me retorna esta función a un pi. Voy a decir pi es igual a estacionarias de q. Y aquí podría poner print pi y me va a retornar lo mismo. No va a cambiar nada porque ahora lo estoy imprimiendo lo que retorna esta función. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ya, entonces la utilización de A es cuando estamos en el estado A, que vendría a ser el segundo. El segundo quiere decir que es el de índice 1. También cuando estamos en el estado 2 en sí, que vendría a ser 2 más 1, tendría que ser pi de 3, porque recuerden que el 2 es el de la tercera fila. 0, 1, 2, 3. Aquí está 2, el de la tercera fila. Y el de la cuarta fila o índice cuarta fila, que es cuando estamos en 3. Entonces aquí vamos a poner pi 3. Y aquí voy a copiar esto para ahorrarme el escribirlo. Y más pi 4. Y ahora voy a imprimir la utilización de A, que es de un 21%. Ya, ahora vamos a imprimir, vamos a hacer lo mismo, pero para el servidor B. Eh, y funciona igual, funciona igual. Y lo más probable es que les pregunten algo así en el control, así que si no lo entienden, me preguntan nomás. Entonces, ¿cuándo se está utilizando B? Cuando estamos en B. ¿Y cuándo estamos en B? Cuando estamos en la segunda fila, cuando estamos en la tercera, o cuando estamos en la cuarta, que vendría a ser equivalente en verdad a esto. Entonces, 0, 1, 2, cuando estamos utilizando solo B, cuando estamos utilizando A y B, y cuando estamos utilizando A y B y hay un computador en espera, o sea, un problema en espera. Entonces, va a ser la suma de esos tres últimos valores. Entonces, aquí ponemos pi ¿de qué es? De 2 más pi de 3 más pi de 4. Eso es lo que es. Y aquí voy a poner, puse ut A, tengo que poner ut B. Entonces, voy a imprimir esto, print, la utilización de B, y nos da que la utilización de B es de un 52,17% en, en, como es en el largo plazo. Ya. Entonces, continuemos. Dice cantidad de problemas en el sistema L. Entonces, para calcular la cantidad de problemas en el sistema L, tenemos que notar que en A y en B hay un problema, en 2 hay dos problemas y en 3 hay tres problemas. Entonces, la cantidad de problemas como en el sistema, como en el estado estable, tendría que ser la multiplicación de cuántos problemas hay multiplicado por las probabilidades invariantes o probabilidades estacionarias. Entonces, lo que vamos a hacer es eso mismo, multiplicar las probabilidades estacionarias por la cantidad de problemas. Entonces, vamos a decir que L, que es la cantidad de problemas en el sistema, es igual a numpy.dot, para este es el producto punto, ¿ya? De
el vector de que hayan cero en el, que la primera posición es de que hayan cero problemas, ¿ya? La segunda es de que hayan uno, dos, eh, y así, ¿ya? Entonces, creo que uno, este es de cero, uno, un problema que esté solo siendo utilizada A, solo siendo utilizada B, que estén siendo utilizadas ambas, que estén siendo utilizadas ambas y hay una en espera. Entonces, vamos a poner el vector como de estado que va a representar la cantidad de problemas, va a ser este. 0, 1, 2, 3. Que tiene la misma explicación que acabo de realizar. ¿Alguien tiene dudas? No, todo claro. Yo por ahora no. Todo bien. Qué bueno. Entonces, igual voy a repetir. Esto es como la cantidad de problemas en el estado cero, la cantidad de problemas en A, en B, en el estado 2 que vendrían a ser 2 y cuando estamos en el estado 3 que serían 3. Simplemente estoy multiplicando el producto punto para que multiplique cada uno de esos valores por la probabilidad, que vendría a ser un porcentaje que está entregado por el vector de probabilidad estacionaria, y me va a entregar como la cantidad de problemas esperados en el sistema, que es el valor L, ¿ya? Entonces, la cantidad de problemas esperando ser resueltos. ¿Cómo se calcula eso? ¿Cuántos problemas están esperando ser resueltos? ¿Cuándo hay problemas esperando ser resueltos? Esa es la duda. Entonces, cuando estamos en B, ¿hay un problema esperando ser resuelto? No lo hay, porque hay solo un problema en el sistema y está en B. Y cuando estamos en 2, ¿hay algún problema esperando a ser resuelto? No hay ninguno No, esperando porque estamos utilizando A y B. Pero cuando estamos en 3 hay un problema esperando ser resuelto, porque se está ocupando A, B y hay uno esperando. Entonces, es muy parecido este resultado, solo que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener puro cero, porque hay cero en A, hay cero esperando ser resuelto en B, hay cero esperando ser resuelto cuando están las dos máquinas funcionando y hay dos problemas de sistema, pero hay uno cuando estamos en el estado 3. Entonces, ese va a ser la cantidad de problemas que van a estar esperando ser resueltos. ¿Y qué significa eso? Significa el largo de la cola. Entonces, lo voy a asignar como LQ es igual al numpi.dot de eso. Es el largo de la cola, simplemente, porque va a haber esperado, o sea, el valor esperado de personas en la cola, o de sistemas, perdón, de problemas en la cola, va a ser LQ. Así se denota así. ¿Tienen dudas respecto a eso? no, todo bien. Qué bueno, Yo tampoco. qué bueno. Entonces, después, cualquier duda me preguntan igual. Después nos preguntan la tasa promedio o efectiva. Y para calcular eso tenemos que ver cuándo hay problemas entrando al sistema. Entonces, hay, vamos a o sea, vamos a verlo desde el gráfico. Hay un problema entrando al sistema cuando estamos en cero, vamos de 0 a B. Cuando vamos de B a 2, hay un problema entrando en el sistema. Cuando estamos de 2 a A, hay uno entrando en el sistema. Y cuando estamos de 2 a 3, no hay problema entrando en el sistema porque... Ah, no, hay uno entrando en el sistema, me equivoco. Hay uno entrando en el sistema porque así alcanzaremos que haya una persona en la... Entonces, dame un momento, lo voy a escribir. Lambda efectivo, entonces. Efectivo, efectivo va a ser igual a eh, el mismo numpy.dot. En verdad voy a copiar esto, para que se me simplifique. Vamos a calcular un producto punto entre un vector fila y pi. Pero ahora este vector fila va a ser que haya uno entrando para cero, uno entrando al B, uno entrando perdón, al A, uno entrando al B, uno entrando al 2 y cero entrando al B, porque como que ahí dejan de entrar. Entonces, eh, ahí es cuando, no, un momento, cuando dejan de entrar elementos del sistema. ¿Por qué? Porque tenemos que verlo como que cuando entran
y es como que se ve, como que se desliza un espacio hacia la izquierda. Entonces, como que aquí en 3 dejan de entrar elementos al sistema. Por eso es que en la posición 0 ponemos un 1, en la A ponemos un 1, en la B ponemos un 1, en la 2 ponemos un 1 y en la 3 ponemos un 0, porque ahí dejan de entrar elementos del sistema. Esa es la razón. ¿Tienen dudas? No, Ya. Yo tampoco. Entonces, después dice tiempo desde que un problema entra hasta que es resuelto. Eh, ya, hay que usar la ley de Little, aquí dice, y para calcular el tiempo en que un problema está como en el sistema, hay que decir que W es igual a L, que lo calculamos antes, que está aquí, dividido de el lambda efectivo, que lo acabamos de calcular. Y vamos a imprimir W, y dice que nos retorna un 0,81, es decir, entonces el tiempo desde que un problema entra hasta que es resuelto, es decir, que un problema esté en el sistema, sí, completo, es 0,81 multiplicado como por hora. Entonces son 0,81 horas. ¿Entiendes? Porque todo esto está en horas, si se fijan en la unidad. Entonces siempre es importante que mantengan la unidad cuando estén como respondiendo a estos problemas, porque no va a estar 0,81 segundos o minutos, sino que cuando planteamos las tasas, eh, el tiempo medio que se demora en resolver un problema o de ir de un estado a otro, estaba todo en horas. Entonces, cuando calculamos el W, también nos va a entregar ese resultado en horas. Por eso es que es 0,81 horas. Ya. Em, Espero que haya quedado clara esa parte. Si no me preguntan, no. Ahora tenemos colas infinitas, que son las cadenas de Markov en tiempo continuo. Y aquí voy a tener que escribir harto, así que me traje unos papelitos para no equivocarme. Em, y dice, tal como hemos visto en clases, las CMTC o cadenas de Markov tiempo continuo infinitas poseen una estructura que permite realizar diversos cálculos de medidas de desempeño. En este caso, analizaremos tres colas. La cadena Markov con un servidor, con S servidores y con infinitos servidores. Entonces, eh, dado que en clase ya hemos analizado cómo obtener las medidas de desempeño, podemos usar dichas fórmulas para nuestro análisis. Ya, ahora yo les voy a mencionar algo. En el GeoByter, así como aparte, en el GeoByter de la pauta no estaba esto, estaba simplemente las fórmulas, que no las tengo aquí escritas, obviamente, para resolverle la clase, pero era el puro código, no hacía entender nada, así que yo me di el trabajo de pasar todo eso a LaTeX. eh, Ahí está, lo pueden revisar si quieren aprender LaTeX, pero esas son las fórmulas. Entonces vamos a calcular como para un sistema MM1, o sea, un modelo MM1, vamos a calcular la tasa de entrada efectiva, el factor de utilización, el número esperado de cliente del sistema, que vendría a ser L, que lo calculamos para el ejemplo anterior, número esperado de clientes en cola, de clientes en servicio, y el tiempo medio en sistema, y el cola y en servicio también. Entonces, bueno, y el vector de estado inicial. Ya, pues. Entonces, definamos la función. Voy a tener mi apunte aquí al ladito para no, por si acaso. ¿Ya? Ya. Def cola mm1 va a ser aquella función que me retorne todas esas métricas o medidas de desempeño. ¿Ya? Entonces, vamos a definir una función que reciba dos parámetros. El primer parámetro va a ser la tasa entrada, la tasa de salida o de atención. La pauta está como atención, así que lo voy a dejar así, por si acaso. Em, y una vez que reciba estos dos parámetros, nos retorne cada una de estas medidas de desempeño, las que les nombré recién. Entonces, tenemos que calcularlas a mano. Entonces, la primera medida de desempeño va a ser ρ. Y ρ es la tasa de entrada dividido de la tasa de atención.
y está aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Factor de utilización. Rho o el factor de utilización. Ahí está. Lambda sobre mu. Entonces, nosotros le pasamos la tasa de entrada, que es lambda, la tasa de tensión, que es mu, y el rho es lambda sobre mu. Significa lo mismo. Ya, pero ¿cuándo pasa esto? Esto ocurre, estas métricas se empiezan a calcular solamente cuando el sistema es estable. Y cuando el sistema es estable, es cuando el rho es menor que 1. Entonces, voy a decir que si la tasa de entrada, ¿cuándo el rho en verdad me podría dar mayor que 1? ¿Cuánto el rho me podría dar mayor que 1? Pregunta así a ustedes. Perdona, ¿qué cosa? Que cuando el rho podría dar mayor que 1, que cuando da mayor que 1 el sistema es inestable, entonces como que no tiene probabilidad de funcionar. Ah, cuando la tasa de entrada es mayor a la tasa de tensión. Exactamente. Entonces, yo voy a decir, si es que la tasa de entrada es mayor que la tasa de atención, voy a retornar lo siguiente, voy a decir print, el sistema no alcanza probabilidades estacionarias, que es como en el caso de que, de que, ¿cómo se llama? Simplemente las tasas que no hayan entregado no, no alcancen, no sirvan como para calcular las probabilidades estacionarias de una cola MM1. Entonces, el problema no alcanza, está llegando gente, de momento. Ahora sí, probabilidades o el régimen estacionario, que esa es la forma correcta de decirlo en verdad. Ya, entonces, ahora ya, si es que eso no ocurre, si es que eso no ocurre, es decir, else, voy a calcular las metas. Si no, no tengo para qué calcularlas. Entonces ya, la primera es rho, que es la tasa de entrada dividida la tasa de atención. La tasa de entrada efectiva es la que nos dan en el inicio, ¿ya? Entonces, eh, continuemos con las medidas de desempeño. Ya, un poquito de comentar para que quede claro. Entonces, tenemos las siguientes medidas de desempeño: el número esperado de cliente en el sistema, que va a ser la primera que vamos a calcular, que vendría a ser ρ partido de 1 menos ρ. El número esperado de clientes en la cola, que es ρ cuadrado, partido de 1 menos ρ. Entonces, esto se vuelve como súper mecánico, es simple. Pero antes calculemos mejor el pi0, ¿ya? ¿Les parece? Antes de calcular la medida de desempeño, voy a calcular el pi0. Se va a decir pi0 es igual a 1 menos ρ. 1 menos ρ. Ya. Ahora sí voy a calcular la medida de desempeño. Partamos por el L, y el L es igual a ρ dividido de paréntesis 1 menos ρ. Es lo mismo que aparece ahí en, en el, ¿cómo se llama? En el látex que le escribí y que me di el trabajo de hacerlo para que quedara como más fácil la explicación. Después tenemos que calcular el LQ. LQ, y eso es igual a ρ cuadrado, que, bueno, hay dos formas de escribir ρ cuadrado. Una es decir por 2, y otra es decir POW, que es una función que nos permite calcular las potencias, que viene de power, por eso POW. Yo le digo POW, pero es power. La potencia de ρ elevado a 2. Entonces, eso dividido de 1 menos ρ. Ya. Ahora tenemos que calcular el LS. Como ya tenemos el L y el LQ, tenemos que calcular la resta. Y eso es igual a ρ. Entonces, el L menos el LQ es igual a ρ. Entonces, voy a decir LS igual a ρ. Y voy a comentar igualmente aquí, equivalente a LS igual eh, L menos LQ. ¿Ya? Eso lo comento ahí como para que lo tengan.
Vamos con la siguiente, que es el W. El W es la tasa de entrada partido de la tasa, perdón, es el L partido de la tasa de entrada efectiva, que es igual a esto, y voy a calcular el W igual a L dividido de la tasa de entrada que nos dan aquí en, en el parámetro de la función. O sea, en los parámetros sí lo llamamos a la función. Ya, ahora vamos con el WQ, que es lo mismo que el LQ partido de la tasa de entrada, que está aquí. ¿Lo ven? WQ es igual a LQ partido de la tasa de entrada efectiva. Entonces, ya calculamos el LQ, y va a ser igual a LQ partido de la tasa de entrada. Ya, perfecto. Ahora vamos con el WS. ¿Qué dice acá? El WS, que es el tiempo medio de servicio, es igual a 1 partido de mu. Esto es 1 dividido de tasa de atención. Me equivoqué, de atención. Ya, perfecto. Esas son todas las métricas como para un modelo MM1. Entonces aquí el return, y voy a retornar cada una de estas variables. Solo mencionar que eso no es una muy buena práctica, como retornar miles de cosas en una pura función. Pero bueno, estoy haciéndolo como lo hacen en la pauta. Row es el primer parámetro que devolvemos. Después devolvemos pi, perdón, pi0. Después devolvemos L, devolvemos LQ, devolvemos LS, W, WQ, WS. Es como un poquito lateral esta parte, en verdad. Ya. Ahora hay que definir una función para calcular las métricas de desempeño. Voy a definir una función para calcular las probabilidades estacionarias en un sistema MM1. ¿Ya? Entonces, la voy a definir acá. Ya. Y esas probabilidades estacionarias me faltó anotárselas y les pido disculpas por eso. Aunque igual eh, las tengo aquí como para mostrárselas. Ya, entonces, las probabilidades estacionarias en, en, en un sistema M1 se alcanzan con I sub k es igual a 1 menos rho por pi, perdón, por rho elevado a k. Entonces vamos a retornar eso. Entonces, voy a definir esta función que reciba cuatro cosas: la tasa de entrada, la tasa de atención, eh, la cantidad de periodos en la que vayamos a evaluar, porque el pi n, o sea, queremos calcular la probabilidad como estacionaria en n periodos más, y el inicial, pues el vector fila inicial, que vendría a ser pi en bajo cero, o así lo defino yo. Podrían ponerle simplemente un pi cero, no lo mismo, y no alteran nada si es que le cambian el nombre de proceso en esta función a cuando lo llaman acá. Lo que importa es que le pasen el parámetro en la posición que corresponda. Entonces, esto lo que nos va a retornar, vamos a ir nuevamente a la definición, es 1 menos rho por rho a la k. Entonces, ¿cómo calculamos rho a la k? Voy a escribir primero el 1 menos. eh, ah, Mejor calculemos rho primero, porque no podemos hacer nada si no calculamos rho. Rho es igual a la tasa de entrada partido de la tasa de tensión. Voy a copiar, voy a pegar ahí. Entonces, 1 menos rho por la potencia de rho a la k o a la n. En este caso le pusimos n. Entonces, eh, tenemos que seguir con el mismo valor que le pusimos. Ya. Entonces, ahí ya está definida la función. Entonces, esto me va a retornar el pi sub n. El pi sub n o pi sub k que aparece aquí mismo en esta diapositiva. ¿Ya? Ok, continuemos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan como 15 minutos todavía. Ya. Definamos las medidas de desempeño para el MMS. Ya, esto es lo mismo. Se las anoté acá en el enunciado. Igual ustedes las vieron en clase, así que deberían entenderlas igual cómo funcionan. Si no entienden, me preguntan. Yo no tengo ningún problema en explicarles de nuevo. Mientras las entiendan, está todo bien. Ya. Entonces, vamos a definir la cola con S servidores. Y va a recibir
los mismos parámetros que antes, a diferencia de que ahora le vamos a calcular, perdón, le vamos a, a pedir también que nos entregue la cantidad de servidores. O le voy a poner tasa de atención para ser consistente con el anterior. Entonces, aquí servidores o S, da lo mismo. Pero ese servidores significa el S, eso se refiere. Y vamos a definir la función. Entonces, o sea, no, ya está definida la función. Una vez definida la función, vamos a ir calculando cada uno de los parámetros. Entonces, lo mismo, el mismo problema que antes. Si es que la tasa de entrada es mayor que la tasa de atención por S, por la cantidad de servidores, el problema no alcanza régimen estacionario. ¿Por qué en este caso yo lo multipliqué por la cantidad de servidores? Porque nuestra tasa de atención como total es la tasa de atención de cada servidor multiplicado por el número de servidores. Entonces el sistema va a ser inestable, como que va a colapsar, cuando entre más personas o más clientes de los que podemos atender. Entonces, en ese caso, el problema no alcanza régimen estacionario. Ya, aquí me faltó intentar. Ah, no, faltó. Ahí está. Ya, entonces, cuando el problema, ya estamos en el caso contrario, cuando la tasa de entrada es menor o igual que la tasa de atención por los servidores, es decir, else, cuando el sistema sí alcanza régimen estacionario, y vamos calculando cada uno de los parámetros. En este caso, el ROS parecido. Antes era tasa de entrada dividido de tasa de atención, ¿cierto? Pero en este caso, no es dividido de tasa de atención solamente, sino que es dividido de la tasa de atención por, chuta, de la tasa de atención por el número de servidores. Súper parecido. Entonces, continuemos. Tenemos que calcular ahora el pi0. El pi0 es la sumatoria que parte desde el 0 hasta el s-1 de toda esta eh, de todo lo que está acá, que es la tasa de entrada partido de la tasa de servicio, dividido de, de K factorial, perdón, elevado a K y dividido K factorial más la tasa de entrada dividido la tasa de servicio, elevado a la cantidad de servidores, eso es S, la cantidad de servidores, dividido de S factorial por 1 sobre 1 menos ρ, y todo eso a la menos 1. Entonces, es harto. Entonces voy a definir la variable auxiliar 0, que es una variable que se va a ir sumando. Y cuando se sume, ya termine de sumarse, lo voy a igualar al pi0, ¿ya? Entonces voy a decir for, eh, podría decir for k in range, va a ser consistente con la fórmula que está ahí. Servidores. Esto va a partir del 0 y va a llegar hasta el s-1, porque recuerden que el in range siempre se detiene hasta llegar al número. Este vendría a ser el s equivalente, pero llega hasta el s-1. Entonces, por ese lado ya estamos listos como con plantear la sumatoria. Ahora falta lo de adentro, lo más importante. Entonces vamos a calcular la sumatoria y vamos a decir aux más igual, es decir, aux va a ser igual a aux más algo. Y ese algo va a ser igual a eh, la potencia de la tasa de entrada dividido de la tasa de atención elevado a k, porque es for k in range. Entonces se va elevando acá, y eso lo vamos a dividir de k factorial. ¿Y cómo se calcula el factorial en estas funciones? O sea, en Python, perdón, se utiliza, perdón, se calcula utilizando la función de la librería que importamos al inicio, que es math, está acá, aquí está, porque importamos math as mt. Es como una librería que contiene cosas matemáticas. Entonces podemos calcular factorial, las potencias, y por eso es que estamos utilizando la función POW, por ejemplo. Entonces, entonces esto lo vamos a dividir por mt.factorial. Bueno, y antes de calcular el factorial, le muestro todas las funciones que tiene la librería math. Tiene el coseno, la tangente hiperbólica, la exponencial, factorial, que es la que necesitamos. Entonces aquí está el factorial. ¿Y el factorial de qué queremos calcular? Factorial de k.
porque así aparece en la fórmula. Ya. Y una vez que calculamos eso, le vamos a sumar casi lo mismo, pero por el factorial de S. Entonces voy a copiar esto y en vez de poner un K, voy a poner el número de servidores, ¿ya? Servidores. Ya, entonces hasta ahí estamos súper bien. Estamos calculando la segunda parte de la suma. Partimos con esta y ahora estamos en esta, que es lambda sobre mu elevado a S partido de S factorial. Entonces, la potencia de tasa de entrada dividido de tasa de tensión, que es lambda sobre mu, elevado al número de servidores, que es S, y eso lo dividimos por el factorial de servidores. Y ahora, ese último valor que calculamos lo tenemos que multiplicar por 1 dividido, ahí está, por 1 menos ρ. Y el ρ está calculado acá, entonces no tenemos problema. Ya, y eso, una vez que se termine de sumar, lo vamos a igualar a... Entonces, un momento. Ah, ya. De un momento. Ah, ya, ahí está. Y cero. Que la pauta estaba medio rara, pero ahora tenemos que calcular, ahora ya calculamos toda la suma, ¿cierto? Entonces, para calcular el valor del pi cero es la inversa, como calcular la suma a la menos 1. Entonces, vamos a calcular aux y vamos a decir por menos 1. Eso es elevarlo. O también podemos decir o aux, menos 1. Ya. Luego tenemos que calcular el LQ. Y el LQ, que es el número esperado de clientes en la cola, es pi 0 por lambda sobre mu elevado a S por ρ sobre 1 menos ρ al cuadrado. Entonces, a ver cómo lo puedo ver. Ya lo escribo. Ahí está. Es pi 0 y pi 0, definí así, pi 0, más, perdón, pi 0 por lambda sobre mu elevado a S partido de S, que es POU, tasa de entrada, dividido de tasa de servicio o tasa de atención, elevado a el número de servidores, ¿cierto? Número de servidores, sí, a S. Y todo esto dividido por MT, punto factorial, ¿de qué? De servidores. Ya, calculamos eso y ahora tenemos que multiplicarlo por, ¿cómo se llama? Por ρ dividido 1 menos ρ al cuadrado. Por ρ dividido de ρ 1 menos ρ, 2. Ya, ahí está. Ya, hasta ahí estamos bien. Sigamos. Ahora tenemos que calcular el L, y el L, ya que calculamos el LQ, podemos descomponerlo como una suma, que es LQ más la tasa de, a ver, aquí está, L es igual a LQ más que el largo de la cola, más el largo de la cantidad de personas en el servicio, más esto, que es lo que calculamos aquí, más SP, que tendría que ser igual a la tasa de entrada partido de la tasa de tensión, que esa fórmula no la escribí acá, pero es lo mismo. L igual a LQ más la tasa de entrada partida de la tasa de tensión, porque lo único que hicimos acá es, es como calcular el LSM. Entonces lo voy a escribir, es LQ más tasa de entrada dividido de tasa de atención, y esto tiene que estar multiplicado. Disculpa, ¿Sí? es que no sé si soy yo, pero escucho como muy bajito el micrófono, si es que se lo puede subir, por favor. Ah, sí, obvio.
tiro lo No sé subo. si soy yo o es el micrófono, entonces no cacho. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, ahí sí. Gracias. Qué bueno, ya, de nada. Ya, entonces estábamos calculando el L, que vendría a ser el LQ más el LS. Ya, pero el LS es lo mismo que la tasa de entrada partido de la tasa de tensión, que es el ρ, ¿cierto? Multiplicado por el número de servidores. Entonces voy a calcular aquí ρ multiplicado por servidores. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a calcular el W, que es igual al L partido por la tasa de entrada, por la ley de Little, que lo planteamos antes. También podemos calcular el WQ, que es igual al LQ dividido de la tasa de entrada, también por ley de Little, y también podemos calcular el WS, pero me faltó calcular el LS. En verdad, aquí ese ρ por servidores lo puedo escribir como LS, es igual a ρ por servidores, lo pego aquí y aquí le pongo LS. Ya. Hice como un cambio nomás, como para que quede más fácil. Ya, y bueno, el WS es igual LS dividido del W, perdón, de la tasa de entrada. De la tasa de entrada. Ahí está. Entonces, calculamos ya todas las métricas. Entonces, ahora deberíamos hacer el return de ρ. Nos calculamos I0, más LQ. LQ. ¿Cómo vamos con la hora? Estamos casi. LQ, LS, el L, el W, el WQ y el WS. Aquí lo escribimos. Ahí está. Ya, entonces ahí ya terminamos de definir la función. Ya, ahora quiero calcular las probabilidades estacionarias. Las probabilidades estacionarias nuevamente no las puse acá porque me faltó ponerla en verdad. Esto no estaba en la pauta, yo lo hice como de buena onda. No, en verdad, yo las puse para que quedara más claro y me faltó, se me fue poner como la distribución estacionaria completa, puse el puro pisero. Entonces podríamos ir a este documento que yo tenía abierto, ir al MMS, que está aquí abajito, y por aquí tiene que estar las probabilidades estacionarias. Aquí está. En las probabilidades estacionarias son entonces cuando K es menor que S, es esto, y cuando K es mayor que S, es esto. ¿Y qué significa el K? El número de periodo. Entonces, por ejemplo, estamos en pi 0 y queremos calcular el pi sub 2. Entonces, si 2 es mayor que el número de servidores, tenemos que hacer la comparación. Retornamos este valor. Y si 2, perdón, retornamos este valor. Y si 2 fuera menor que el número de servidores, retornamos este valor. Entonces, tenemos que ponernos en los dos casos. Y resolvemos esto ya y terminamos, ¿ya? Para no quitarles de su tiempo. Y después les subo como un video de lo que haya faltado. Ya, entonces, en verdad quizás lo que debía haber hecho fue haber puesto el código y habérselo explicado, que así me ahorraba más tiempo. Ya, entonces, vamos a hacer una función que sea la probabilidad como estacionaria en una cadena de Markov con esos servidores, que va a recibir estos parámetros. Tasa de entrada, la tasa de servicio o tasa de atención, el número de servidores y el n y el pi0 o p0. Ya, pongámosle p0, simplificando la vida. Bueno, le voy a poner pi0 porque antes le puse pi0. Ya, pi0. Ya, entonces, tenemos dos casos que era el que les planteé. Si es que n es menor que el número de servidores, tenemos que retornar un valor. Y si n es mayor que el número de servidores, que vendría a ser el else, perdón, voy a comentar eso. Voy a comentar. Esto es cuando es mayor o igual. Vamos a retornar otro valor.
le voy a escribir ese pass mientras para que no me tire problemas, ¿ya? Entonces, si es que es mayor que el número de servidores, voy a return pn. Pero ¿qué es pn? Lo voy a calcular ahora. Entonces, pn va a ser igual a eh, la formulita que aparecía aquí, que es lambda sobre mu elevado a k dividido k factorial por pi0. Entonces, tenemos aquí tasa de entrada dividido de tasa de atención, todo esto elevado acá. ¿Y cómo lo elevamos acá? En este caso sería elevado a n. Entonces lo elevamos a n y eso lo dividimos por el factorial, mt punto factorial del número de servidores, ¿cierto? Que eso es la fórmula. Revisémosla. Sí. No, es de k, me equivoqué. No es del número de servidores, es de k, porque k es menor que eso. Entonces, aquí está. Tasa de atención por n. Eh, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. A ver, es k, n, o el número de servidores. Es k. Estábamos bien, no me equivoqué. Me asusté. Ya, entonces, eso lo vamos a multiplicar por pi0, que es lo que nos entrega la fórmula. Entonces, voy a poner esto mitad y mitad. O no lo voy a poner mitad y mitad porque me va a tirar problemas con la compartición. Pregunta, ¿ustedes están viendo la fórmula que le estoy compartiendo? ¿O están viendo solo el Visual Studio? O sea, nosotros estamos viendo el Visual Studio, ¿no? ¿Qué Yo fórmula haces? se suponía que le estaba Ahí compartiendo la sí. fórmula. Ahí sí, ahí la estamos Pucha, viendo. pucha, yo pensaba todo este rato que la... Ya, fue un error No, mío. no cachaba. Pucha, es que a Ya, eso me tranqui, pero ahora refería. se Cuando les ve. hablaba de la fórmula era porque se la estaba mostrando en pantalla. Ya. No, no, pero Eh, ahora por lo menos se ve. pucha, yo pensaba que estaban cachando. No, no se preocupen. Voy a poner aquí el código y ahí a la izquierda las fórmulas para que se pueda ver. Ya, pues entonces cuando el número de periodos hacia adelante que queremos calcular es menor que el número de servidores, entregamos esta fórmula y cuando es mayor que el número de servidores, entregamos esta otra fórmula. Eso es lo que le estaba mostrando delante. Pues. Ya, no importa. Entonces, ya calculamos cuando el número de servidores es mayor que la cantidad de periodos. Y estamos retornando esa fórmula. Por eso es que tenemos POU, tasa de entrada, dividido tasa de atención, que es lambda sobre mu, eso elevado a n, que es el número de periodos, que es lo mismo que el k de la fórmula, lo dividimos por el factorial de n, que es lo mismo que el k de la fórmula. Supongamos que este k es un n, ¿ya? Porque en Python lo estoy escribiendo como un n, como por número de periodos. Y eso lo vamos a multiplicar por pi0, ¿ya? Y en ese caso vamos a retornar pi sub n. Y en el otro caso, cuando n es mayor que el número, mayor o igual que el número de servidores, que es el que ponen aquí abajito la fórmula, vamos a retornar, o sea, vamos a decir que pi sub n, o pn, como lo estoy poniendo acá, es la potencia de la tasa de entrada, yo te puse la tasa de atención, la tasa de entrada dividido la tasa de atención, y eso elevado a el número de servidores, en este caso. Esa es la diferencia, que ahora lo multiplicamos por el número de servidores. Y eso lo vamos a dividir por el factorial de el número de servidores, nuevamente. Y eso lo vamos a multiplicar por el ρ. Pero el ρ va a ser la potencia, perdón, va a ser la potencia de ρ elevado a k menos s. Entonces, la potencia de ρ elevado a qué? A k, que en este caso sería n, menos el número de servidores. Ya. Y todo eso, todo eso por pi-0, o sea, pi0. ¿Ya? Es lo mismo, escribí lo mismo que la fórmula, pero lo escribí en código. Entonces aquí voy a retornar pi sub n, que en la fórmula acá aparece pi sub k, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, Ya. Sí, Qué bueno. Aquí igual o sea, tengo en que verdad igual calcular como el que estoy RAW. media mareada, Sí, es que es pero mucho sí. código, mucho código. Pero después le voy a hacer un video así como leyendo el código y explicándolo, porque como tuvimos este problema de que no estaba compartiendo lo que quería compartir,
prefiero hacerle un video en el que quede como más claro también. Voy a subir los dos videos en todo caso. Ya entonces calculo el RAW para este problema y después lo meto acá. Es que me di cuenta que no había calculado. Ahí está. Ya. Para que vean que no estoy mirando la pauta todo el rato y mi código es honesto. Ya. Eh, hoy día no más, porque hoy día no lo practiqué tanto. Ya, pero aquí está definida la función de estacionaria para ese servidor. Ya, en el video que les voy a subir voy a calcular para el infinito y voy a plantear la misma función, que es súper corta, y voy a mostrarle un ejemplo aplicado para uno para, bueno, lo que aparece acá, y después para MMS y para infinito. ¿Ya? No quiero seguir como utilizando su tiempo, porque ya nos pasamos bastante del horario. Así que eso, quería darle las gracias por asistir a la ayudantía, que fue la última. Y les voy a subir un video ahí, les voy a subir dos videos, el de esta ayudantía, el de la continuación de esta ayudantía, y les voy a subir otro como explicándoles el código, las fórmulas, como lado a lado, para que sea más claro. ¿Ya? Ya, bacán. Muchas gracias, te pasaste.